Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según desde el momento que nos estén viendo. Estamos nuevamente aquí reunidos para seguir con estas charlas de aprendizaje que nos brinda el espacio a los amigos de Akinpech Orthodontic a través de su canal de YouTube. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que está en auge, ¿verdad? Que está bastante actual y que nos ha venido a revolucionar un poco el tema de la obtención del espacio en ortodoncia. Y ese tema básicamente es el tema de los microtornillos extraalveolares. Y el día de hoy pues vamos a ver casos clínicos con respecto a esta biomecánica de obtención y de manejo de espacio, de obtención de espacio hacia la zona retromolar, de deslizamiento dental hacia la zona distal, gracias a la ubicación estratégica de estos tornillos anatómicamente sin invadir el espacio interradicular. Por lo tanto, bajo sistemas de aplicaciones de fuerza inteligentes, podemos aplicar puntos de fuerza que nos generen estas direcciones hacia distal. Algunas pueden tener componente de intrusión, otras pueden tener componente de extrusión, pero bueno, eso es parte de la biomecánica que tenemos que evaluar. Vamos a hablar un poquito sobre esto. A grosso modo, los tornillos extraalveolares o microtornillos extraalveolares son todas aquellas colocaciones donde el perfil del microtornillo queda completamente fuera del canal dental. Al estar fuera del canal dental, nosotros podemos aplicar fuerza y podemos generar deslizamiento o rodar los dientes hacia un lado o a otro, ya sea protracción o sea retracción. Y en este sentido, como todos sabemos, la distalización es un método de obtención de espacio. Puede ser distalización conservadora, porque quizás un paciente con apillamiento importante puede obtener espacios a la zona retromolar siempre que tengamos espacio clínico y anatómico en la zona retromolar, podemos rodar los dientes atrás y liberar un posible apiñamiento que exista, llevando los dientes hacia atrás. En estas fotografías vemos los dos principales tornillos extraalveolares. Un tornillo en shelf mandibular, que es una protuberancia o montículo óseo que se encuentra entre el distal del primer molar y segundo molar inferior. Es un montículo de hueso denso, que algunos pacientes lo tienen un poco más evidente, otros no lo tienen tanto. Y pues allí, bajo una técnica específica, con un tornillo adecuado, evaluando las características clínicas del paciente, la cantidad de encía, el tamaño de la profundidad del surco, pues nosotros vamos a escoger nuestro tornillo. Usualmente utilizamos tornillos 2x10 o 2x12. Si hay mucha encía, utilizamos tornillos con perfil transmucoso largo. Por otro lado, están los tornillos extraalveolares que colocamos en el maxilar, que los colocamos justamente en la cresta infracigomática. La cresta infracigomática también es una porción ósea importante que tenemos a nivel de entre el 6 y el 7 superior, que podemos palpar también como un montículo en el fondo del surco gingival a los molares. Y pues allí también vamos a tener algunas alternativas para la colocación de tornillos, dependiendo de la altura, de la cantidad de encía y de las características de la encía libre y adherida, pues vamos a utilizar tornillos 2x14, 2x17 o inclusive algunos tornillos 2x12 cuando aplicamos una técnica indirecta. Hay dos técnicas para colocarlos, la técnica bite and bend o indirecta y la técnica directa que nos vamos directamente a la cresta. Hay opciones en la obtención de espacio, como es el caso de los tornillos en el paladar a través de sistemas pendulares, pero directamente los tornillos extraalveolares, cuando nos referimos a ellos, vamos a estar hablando básicamente del chef mandibular y de la cresta infracigomática. Esta es una fotografía bastante vistosa, ¿verdad? Donde tenemos cuatro microtornillos, dos en cresta infracigomática, que son los de arriba, dos en shelf mandibular, que son los de abajo. Y es muy común utilizar esta biomecánica en casos de biprotrusión, cuando hay apiñamiento severo enmascarado, los dientes están muy hacia adelante, y entonces colocamos estos cuatro tornillos precisamente para llevar todos los dientes hacia atrás, tanto los de arriba como los de abajo. Usualmente primero llevamos hacia atrás los de abajo, generamos overjet, y posteriormente llegamos hacia atrás los de arriba. Esto puede estar dado directamente a través de mecánicas de deslizamiento, colocando las fuerzas hacia los brackets,
o mecánicas de desplazamiento, colocando las fuerzas o las cadenetas hacia los vástagos que podemos crimpar en nuestro arco principal. En promedio, dependiendo de las características anatómicas y periodontales, haciendo la extracción de los terceros molares, podríamos obtener entre 3 y 5.5 milímetros por hemiarco. Estaríamos hablando que estamos en un rango entre los 6 y los 11 milímetros en el arco completo, que es bastante bueno para corregir apiñamientos severos. Sabemos que los apiñamientos severos son a partir de los 6 milímetros, cuando hay una discrepancia mayor a 6 milímetros estamos en presencia de un apiñamiento severo. Generalmente estos tornillitos que están aquí a los lados son tornillos de perfil transmucoso largo. Cuando estamos ubicados en una cantidad de encía libre importante, esta porción transmucosa pues es precisamente para liberar en esa posición periodontal. Vemos este caso también muy interesante. Este caso tiene 6 tornillos. Tiene 2 tornillos en cresta infracigomática, tiene 2 tornillos en shelf mandibular y también tiene 2 tornillos interradiculares. Estos de adelante no son tornillos extraviolares, son tornillos colocados para control vertical, para intrusión anterior, para corrección de sonrisas gingivales importantes y generalmente las combinamos a través también con la retracción y distalización bilateral en pacientes biprotrusos para controlar el efecto de proclinación de los tornillos en anterior que están cuidando y están generando la sonrisa o controlando, corrigiendo la sonrisa gingival de nuestro paciente. Este es un tornillo en shelf mandibular. Generalmente utilizamos, como les dije, 2x10 o 2x12. Va a depender mucho del caso. No hay recetas de cocina al respecto. Y este es un tornillo en cresta infracigomática. Usualmente los utilizamos en técnica directa con un perfil transmucoso largo, 2x14, 2x17, según las características anatómicas y según la biomecánica que nosotros queramos llevar. Si queremos acercarnos más al centro de resistencia de los dientes, si queremos pasar por encima del centro de resistencia de los dientes, o si queremos pasar por debajo del centro de resistencia. Vamos a entrar entonces de lleno a la presentación de casos clínicos y vamos a empezar con este casito. Si vemos clínicamente, pues hay una clase 2 canina, premolar y molar bilateral, hay apiñamiento superior y un poco de apiñamiento inferior. Si nosotros simplemente colocamos los brackets, pues los dientes se van a alinear. Se van a alinear yéndose un poco hacia adelante. La clase 2 no la vamos a corregir. Realmente la necesidad de espacio de este paciente está postero superior, tanto derecho como izquierdo. Y nos planteamos esta biomecánica. Colocar una mecánica seccional, 7, 6, 5, 4, 3. Colocar arcos seccionales en la parte superior y empezar a hacer la distalización. Evidentemente tenemos que tener el espacio de los terceros molares en la parte posterior para poder llevar los dientes hacia atrás. Luego de obtenido el espacio en la parte posterior, un bondeo completo, asentamiento de la oclusión con elásticos y finalmente pues una oclusión ideal, clase 1 canina, premolar, premolar y molar. Veamos la progresión del caso. Un apiñamiento moderado al inicio, una clase 2 canina importante en la parte derecha. Vemos cómo se obtiene el espacio a través del tornillo extraalveolar. Llegamos a la clase 1 a través de la distalización, manejamos los espacios y finalizamos nuestro caso con una clase 1 canina premolar y molar del lado derecho, igualmente del lado izquierdo, la misma biomecánica. Obtenemos el espacio hacia distal, llevamos los dientes hacia atrás y obtenemos una clase 1 canina premolar y molar bilateral. Igualmente vemos el cambio en la fotografía de frente. Pudimos liberar ese apiñamiento sin tener proclinación en la parte superior. ¿Por qué? Porque el espacio lo obtuvimos llevando los dientes atrás a través de la distalización. La necesidad de espacio estaba arriba, era un paciente clase 2, en la parte inferior básicamente se manejó con suavizado interproximal, cadenas de torque, elásticos intermaxilares y pudimos lograr un resultado eficiente, funcional, estético. Vemos en sus radiografías oclusales como incluso en el progreso tenemos espacios entre los dientes anteriores, producto de qué? De esa obtención de espacio que estamos generando con nuestros tornillos extraalveolares. Esto lo podemos representar gráficamente a través de las radiografías inicio y final, donde vemos cómo se obtuvo el espacio con la distalización en superior, el cambio de inclinación en los dientes inferiores y pues la liberación del apiñamiento. Este caso lo tenemos controlado
con un retenedor circunferencial superior y un retenedor circunferencial inferior, y aparte retenedores fijos de 2 a 2 en superior y de 3 a 3 en inferior. Vemos una foto espectacular de frente, líneas medias coincidentes, relaciones caninas, premolares, molares, todo muy bien. Y todo pues representado igualmente con la hermosa sonrisa de nuestra pacientita. Vamos a ver otro escenario clínico. Este escenario clínico nos gustó mucho cómo lo resolvimos. Una paciente que ya tenía extracciones de premolares, ya había perdido el espacio completamente. Este caso se llevó en la escuela, fíjense, esta clase 2 canina, clase 2 premolar, ausencia de premolares superiores e inferiores, una pérdida de espacio y un manejo de espacio deficiente, y seguíamos en clase 2. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Tenemos que recuperar el espacio llevando los dientes hacia atrás a través de la distalización, y nos amparamos y nos ubicamos en este artículo. Este artículo nos habla del movimiento distal de los molares maxilares usando un sistema de brazo de palanca y un mini implante. Lo interesante de este artículo es que este artículo nos hablaba de la resultante cuando aplicábamos una fuerza por encima del centro de resistencia, otra fuerza por debajo del centro de resistencia para tener un movimiento más en cuerpo. Y esto se lograba teniendo dos sistemas, un sistema por palatino y un sistema por vestibular. Y justamente así lo hicimos en nuestra paciente. Las dos fuerzas, una que pasa por arriba, otra que pasa por debajo, la resultante o el movimiento se obtiene más en cuerpo de nuestro paciente. Aquí colocamos los tornillos en cresta infracigomática, colocamos un tornillo en el tornillo en el paladar a través de un arco palatino modificado nos generaba esa fuerza que pasaba por debajo del centro de resistencia. Por vestibular teníamos los tornillos en cresta infracigomática a través de un sliding jig, que aquí también estamos distalizando. Esta fuerza es la que pasa por encima del centro de resistencia, y la resultante es que estos molares se van a mover más hacia palatino, perdón, sí, más hacia distal, perdón, en cuerpo, porque pues estamos combinando los sistemas de fuerza, y miren qué resultados tan bonitos. Logramos obtener un correcto overjet, un correcto overbite, relaciones caninas ideales, todo gracias a la recuperación del espacio. Recuerden que esta paciente presentaba una clase 2 muy severa, canina premolar y molar, con ya extracciones previas, con una pérdida de espacio total en superior. Lo que hicimos fue recuperar el espacio en superior a través de la distalización, una distalización bastante controlada, con 3 tornillos, 2 en cresta infracigomática, 1 en el paladar, generando esas fuerzas que hicieron que los molares se fueran hacia distal. Y logrando este resultado, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, la misma biomecánica, recuperación del espacio a través de la distalización, en este caso bilateral superior, con 3 tornillos, 2 extraalveolares en el maxilar y 1 en el paladar, para generar ese sistema de fuerzas que nos invitaba a hacer el artículo. Vamos a hablar un poco del shelf mandibular. El shelf mandibular es una situación anatómica o una porción anatómica que tenemos en la mandíbula donde podemos colocar el tornillo. Este es un casito que tengo en la clínica privada que manejé con brackets mini rods de los amigos de Akinpech. La necesidad de espacio, fíjense que este caso estaba desviado, línea media desviada completamente hacia la izquierda, una clase 3 importante de este lado, realmente donde necesitábamos espacio es posterior inferior izquierdo. Todo lo demás estaba desviado hacia la derecha. Colocamos un tornillo en shelf mandibular, vamos a ver este videito. Hace menos de 2 meses la doctora Andrea me colocó este tornillito aquí en el shelf mandibular. Abre, compa. Tenemos una discrepancia muy severa de línea media por una pequeña desviación. Tenemos como 5 milímetros de desviación de línea media con mordida cruzada. Y justamente con esa colocación de ese tornillito en el shelf mandibular unilateral, pudimos obtener espacios de un solo lado. Y justamente esa distalización unilateral nos permitió obtener espacio para coordinar las líneas medias, para mejorar la relación canina y para mejorar el overjet y el overbite. Evidentemente, estas biomecánicas tienen que venir de la mano con mecánicas de elásticos, control de dobleces de primero, segundo y tercer orden. Aquí teníamos un poco de colapso transversal, hicimos expansiones unilaterales, coordinaciones de elásticos, y pues poco a poco logramos los objetivos gracias a obtener el espacio de manera inteligente.
Vamos a analizar este otro caso, también muy interesante, una paciente clase 3 esqueletal leve, leve desde el punto de vista esquelético, con un apiñamiento moderado en la arcada mandibular, una clase 3 canina bilateral, una clase molar clase 3 bilateral. Si nosotros sabemos que si le colocamos brackets a esta paciente sin ningún método de obtención del espacio, estos dientes se van hacia adelante y se va a cruzar la paciente. Por lo tanto, necesitamos un método eficiente de obtención de espacio en la mandíbula. Generalmente o anteriormente utilizábamos las extracciones. Sacábamos premolares, llevábamos los caninos hacia atrás, liberábamos el apiñamiento, pero a veces jugábamos o terminábamos con una retroclinación inferior importante. Por ello, los microtornillos en shelf mandibular llegaron para ofrecernos una estrategia y una alternativa de tratamiento bastante relevante. En esta paciente igual se colocó bondeo seccional. Recuerden que no queremos colocar brackets adelante para que los dientes no se proclinen y no cruzar la mordida. Luego de ese bondeo seccional, colocamos el microtornillo en shelf mandibular y aplicamos fuerzas a través de un vástago. También se puede colocar directamente a través de la cara distal la aleta distal del canino para generar deslizamiento, a tener la obtención del espacio para poder descruzar la mordida y ya posteriormente, a través de los elásticos y dobleces escalonados, como teníamos un vector de fuerza que pasaba por debajo del centro de resistencia, tuvimos un poco de intrusión, pero ya lo compensamos con dobleces escalonaditos y pudimos, ya con nuestra mecánica de elásticos y dobleces, pudimos tener un asentamiento ideal de nuestro caso en todo sentido. Vamos a ver cómo funcionó esto. Esta es nuestra paciente de frente con su apiñamiento, su progreso y su final. Ahí no vemos mucho, pero vamos a ver ya directamente en la intrabucales. Vemos de inicio el apiñamiento severo en los dientes inferiores. Vemos cómo estamos obteniendo espacio a través de los tornillos y estos vástagos, una manguera en la parte de adelante porque no colocamos brackets de principio. Esto nos permitió obtener el espacio, coordinar clases 1 caninas, poder descruzar la mordida y dejar unas líneas medias coincidentes porque podemos obtener espacio de manera eficiente tanto del lado derecho como del lado izquierdo, justo el espacio que nosotros necesitemos. Fíjense la discrepancia de clase 3. Aquí empezábamos a distalizar, este canino se va para atrás, este premolar se va para atrás, igualmente todos premolares y molares. Obtenemos el espacio para el engranaje o la llave canina y molar y eso nos da suficiente espacio para liberar el apiñamiento abajo y corregir el overjet y corregir el overbite. Lo mismo lo vemos del lado izquierdo, que había un poco más de necesidad de espacio. Lo sabemos por la relación canina, que estaba más severa, pero los microtornillos nos permiten obtener justo el espacio que nosotros necesitamos. Siempre que tengamos buenas estrategias de obtención, tenemos que tener buenas estrategias de manejo y de esa manera poder lograr objetivos y resultados eficientes, tanto derecho, izquierdo, overjet, overbite, líneas medias, etcétera. Fíjense las radiografías laterales. Si nosotros vemos esta radiografía lateral final, pero pudiésemos pensar que es una paciente clase 1 casi, o sea, un perfil recto, los dientes inferiores no están tan retroclinados, los superiores tampoco están tan proclinados. Y todo fue, y si sabemos que de inicio presentábamos un apiñamiento de moderado a severo en inferior, nos sacamos premolares, fue un manejo bastante eficiente, fue un manejo bastante efectivo de la biomecánica y de la aparatología. Vemos sus radiografías panorámicas y vemos la importancia de la obtención de espacio con ese espacio retromolar. Podemos observar en la radiografía panorámica inicial que ya no están los terceros molares inferiores. Vemos la brecha que hay entre la cara distal del segundo molar con el borde anterior de la rama y vemos cómo al final este espacio se reduce porque justamente esos son los molares que estamos llevando hacia atrás. Fíjense en esta radiografía del 2019, la de progreso, el espacio que teníamos disponible, miren cómo el segundo molar queda ya ocupando ese espacio retromolar, obteniendo esa distalización de manera efectiva, pudiendo, obviamente en la arcada superior básicamente fue alineación, nivelación, colocamos un retenedor fijo en la parte superior. En el transcurso del tratamiento colocamos unos recordatorios linguales para ir cuidando la función, unos topecitos que nos permitieron liberar un poco la mordida para tener un efecto eficiente del manejo del espacio. Fíjense, aquí podemos ver mucho más. El apiñamiento no solamente está en la parte anterior, también lo vemos aquí a nivel de premolares,
Ya con la obtención y la distalización podemos ver cómo se armonizan, incluso se retroclinan un poco los dientes inferiores y tenemos caninos, laterales, centrales, primer premolar, segundo premolar, primer molar y segundo molar. Evidentemente el espacio que estamos utilizando es el espacio de los terceros molares. En su retención colocamos un retenedor circunferencial inferior para controlarle el manejo de espacio que tuvimos y eso lo combinamos con un retenedor removible de acetato 0.40. También utilizamos los de 0.60 dependiendo del requerimiento del paciente, combinado con los retenedores fijos tanto arriba como abajo. Siempre le tomamos a nuestros pacientes unas fotitos artísticas que nos ayudan pues a potencializar todo ese tratamiento conservador que pudimos realizar. Este es otro casito, un casito muy interesante. Este casito tenía un apiñamiento severo superior, moderado inferior. Empezamos a alinear y a nivelar y en el progreso nos dimos cuenta que aunque se veían ambas líneas medias coincidentes, ambas líneas medias estaban completamente desviadas con la cara. Por lo tanto, necesitamos una obtención del espacio unilateral, tanto superior como inferior. Fíjense que estaban completamente desviados hacia un lado, aunque las dos estaban coincidentes. Y ahí, ¿qué hicimos? Decidimos colocar un tornillo en shelf mandibular para obtener el espacio en inferior y al mismo tiempo nos ayudábamos con un elástico clase 2 desde el tornillo hasta el hook del canino de la parte superior y de esa manera pudimos hacer una distalización tanto en superior como en inferior de manera bilateral, con un solo anclaje, con un solo tornillo, vaya. Gracias a que una paciente colaboradora, como colaboradora con sus elásticos, el uso eficiente de los elásticos clase 2, recordemos que el elástico clase 2 genera una retracción anterior, una protracción inferior, pero como la protracción la tenemos invadida con el tornillo, pues básicamente estamos teniendo el efecto de distalización y de retracción. Y abajo con una cadeneta directamente a este vástago multialtura, acercándonos un poco más al centro de resistencia, pues allí hicimos una distalización más efectiva para tener una resultante de las dos líneas medias igualmente coincidentes, pero ya adecuadas a la parte media de la cara. Hicimos una distalización unilateral, tanto superior como inferior. Lo vemos en sus fotografías, ya la armonía completa de sus dientes superiores, de sus dientes inferiores y pues una fotito social que siempre nos tomamos y una comparativa de la importancia de la obtención y manejo de espacio eficiente. Si no hubiésemos tenido los tornillos en este caso, es muy difícil corregir una discrepancia de ambas líneas medias hacia un lado, porque a veces cuando tenemos discrepancias de repente de que la línea media superior está hacia la derecha y la inferior está hacia la izquierda, bueno, podemos tener biomecánicas de elásticos asimétricos, elásticos clase 2 de un lado, elásticos clase 3 del otro, elásticos de línea media y poder jugar un poco con cuando se encuentran esas líneas medias. Pero cuando ambas están desviadas hacia el mismo lado, ahí realmente es donde viene el reto biomecánico, donde tenemos que utilizar anclajes inteligentes para poder llevar todo hacia el mismo lado y pues aquí lo pudimos lograr gracias a un solo microtornillo extra alveolar. Pósticos artísticas. Y bueno, vamos con este casito, también muy interesante, ya uno de los casos para finalizar esta pequeña charla de los tornillos extraalveolares. Una paciente evidentemente con un componente quirúrgico, una clase 3 esqueletal, con desviación del mentón, mordida cruzada anterior, una sobreerupción de los dientes inferiores precisamente por la falta de contacto vertical en la parte anterior. Esta paciente evidentemente el primer escenario que se le plantea es el quirúrgico, porque tiene un componente quirúrgico, tiene asimetría, etcétera, etcétera. La paciente tenía algunos temas sociales personales que no, pues, no quería ser sometida a cirugía, por lo tanto, pues hicimos un análisis exhaustivo de la necesidad de espacio, en este caso, un perfil un poco biprotruso, vemos la mordida cruzada anterior severa,
todos los dientes inferiores por delante de los superiores, ya con cierta proclinación de los superiores. Eso no era muy conveniente. Vemos clínicamente, vemos una clase 1 canina falsa del lado derecho y vemos una clase 3 muy marcada del lado izquierdo. Y esto básicamente es producto de la asimetría que tiene nuestra paciente, el que sea más de un lado que de otro. Para compensar esa asimetría, básicamente tenemos que obtener espacio posterior inferior izquierdo. Posterior inferior izquierdo para llevar este molar hacia atrás, este premolar hacia atrás y poder llevar el canino a clase 1. Ese espacio que me está generando el canino va a ser el espacio que yo tengo que trabajar para llevar los dientes anteriores hacia atrás. Pero primero tengo que corregir el problema vertical, porque están sobreextruidos los dientes anteriores. Logro mi espacio, llevo los dientes hacia atrás, retroclino, consumo y corrijo el overjet y corrijo el overbite. Del lado derecho básicamente tenemos que mantener esas relaciones caninas premolares y jugar un poco con lo transversal. Ahí vemos una desviación importante de la línea media y todo por la parte inferior. Obviamente están los terceros molares, hay que sacarlos por lo menos de 3 a 5 meses antes de hacerla, de querer colocar el tornillo, porque justamente ese es el espacio retromolar que nosotros vamos a trabajar y vamos a llevar hacia atrás. Así lo hicimos, tomamos nuestras tomografías, preparamos nuestra bandeja operatoria, nuestro maneral, nuestro carpul de anestesia, sabemos que colocamos poca anestesia y pues aquí ya se está haciendo la colocación del tornillo en shelf mandibular. Levantamos mordida, ya obviamente previamente tenemos que haber alineado y nivelado. Fíjense cómo se corrige esa parte vertical en los dientes anteriores y ya estamos efectivamente a través del tornillo en shelf obteniendo espacio unilateral. Obviamente también ayudado de elásticos intermaxilares, cadenas intermaxilares en la parte inferior, un poco de suavizado para minimizar también estos triangulitos negros, mejorando la parte periodontal. En los dientes de arriba, pues básicamente controlando un poco su inclinación, manejo de torque. Fíjense cómo en el progreso ya tenemos los dientes completamente descruzados, la línea media ya casi coincidente porque estamos a punto de obtener el espacio necesario que teníamos. Aquí no hemos perdido la clase 1 porque todo el espacio que se obtuvo se está manejando para la corrección del overjet y del overbite. Miren las radiografías laterales, impresionantes, de verdad. Parece como que esta radiografía es completamente diferente a la radiografía final. Fíjense que no alteramos mucho la inclinación de los dientes superiores, retroclinamos un poco los dientes inferiores, obtuvimos espacio retromolar a través de las extracciones, hicimos cambio del plano oclusal a través de nuestras biomecánicas, porque no solamente es una biomecánica sagital, es una biomecánica vertical. A través de la colocación de los brackets pudimos controlar esa sobreerucción que usualmente tienen los incisivos inferiores en escenarios de mordidas cruzadas anteriores. Por lo tanto, primero tenemos que alinear, luego tenemos que nivelar y ya posteriormente, controlando la inclinación de esos dientes, la colocación de nuestro tornillito para obtener el espacio de manera unilateral y lograr un resultado armónico funcional y pues sacamos a esta paciente de un escenario quirúrgico seguro, tomando pues sus indicaciones, sus consideraciones clínicas, sociales, personales y miren qué bonito resultado. De inicio, apiñamiento moderado, sobreerupción de los incisivos inferiores, severa desviación de línea media, clase 3 importante de un lado, clase 1 del otro, obtención de espacio a través de la distalización unilateral, manejo de elásticos, cadenas elastoméricas, suavizados para obtener una coincidencia de líneas medias, overjet, overbite adecuado. Del lado derecho mantuvimos la relación canina clase 1, pero mejorando la parte transversal, porque aquí estaba un poco cruzado. Del lado izquierdo obtuvimos el espacio necesario, consolidando una clase 1 perfecta, una clase premolar perfecta y molar, y pudiendo, gracias a ese movimiento distal de los dientes, gracias a ese tornillo extra alveolar que colocamos en ese punto, fíjense, un solo tornillo nos ayudó para mejorar la relación de este caso tan severo. Un solo tornillo, y eso es básicamente porque se identificó bien dónde estaba la necesidad de espacio para poder camuflar esta paciente. Fíjense los dientes anteroinferiores ligeramente retroquinados, producto de ese camuflaje clase 3. Fíjense como aquí vemos el tercer molar
pero luego que colocamos el tornillo y llevamos todo hacia atrás, ya prácticamente el segundo molar está ocupando ese espacio retromolar, que fue lo que nos permitió a nosotros obtener ese espacio eficiente. Y eso lo podemos ver aquí en las sobreimposiciones. Fíjense, de inicio el problema vertical, la sobreerupción y cómo al final pudimos rodar todo esto de ese lado necesario para obtener el espacio, retroclinar los dientes y mejorarlos desde el punto de vista vertical. La sonrisa sigue siendo una paciente asimétrica porque evidentemente nosotros no trabajamos en el hueso, no tuvimos ese apoyo quirúrgico, pero solucionamos el problema de asimetría, de desarmonía, de inconformidad que tenía la paciente con su mordida, con una estrategia bastante conservadora, un solo tornillito, extracción de terceros molares, que usualmente igual se los tenía que haber hecho, y tuvimos resultados muy eficientes. Aquí vemos una foto de inicio, perdón, una foto de progreso y ya su foto ya social de final, que ya hasta la misma posición de su cara al sonreír compensa un poco ese tema de la asimetría o la leve asimetría mandibular que nuestra paciente tiene. Como conclusión, los tornillos extraalveolares llegaron para quedarse, llegaron para hacer aporte en la obtención y manejo del espacio, en la obtención del espacio inteligente, porque hay apiñamientos que están cuantificados bien específicos, -6, -7, -5, -8, -11. Cuando estamos en apiñamientos de más de -13, -14, -15, pues allí las extracciones siguen siendo muchas veces las primeras de elección. Sin embargo, con los tornillos podemos tener un manejo muy eficiente del espacio, podemos tener una obtención muy eficiente del espacio y podemos corregir maloclusiones clase 1, clase 2 y clase 3, donde antes usualmente hacíamos extracciones y nos sobraba mucho espacio, esos dientes quedaban retroclinados, etcétera. Podemos hacerlo de una manera más eficiente y de una manera más inteligente. Esperamos a que estos casos clínicos hayan sido de su agrado, que hayan sido de su interés y pues estamos aquí, mi nombre es el doctor Jordan Sol, estamos desde hace mucho tiempo todos los meses compartiendo distintas charlas, los invitamos a verlas en el canal de YouTube de los amigos de Akinpech, que nos prestan este espacio de aprendizaje y de compartir lo que estamos haciendo día a día. Por mi parte me despido y espero pues nos vemos en una próxima edición y espero que tengan una feliz noche.